Vamos a otra cosa bien relevante. Obtener un perfil de quiénes son los comerciantes ambulantes, conocer por qué se dedican a esa labor, también proponer una política pública para abordar este fenómeno. Esos son los 3 objetivos del estudio de comercio ilegal que fue anunciado ayer por el Gobierno Regional Metropolitano con el fin de abordar el comercio ambulante. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña para esto Cristian Crespo, subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero saber es si este estudio parte de cero o ya hay algún tipo de perfil, lineamiento de, en el fondo, quiénes son y por qué trabajan en el comercio ambulante, quienes se desempeñan de esa manera. Hay un primer estudio que se realizó el año 2015, que fue en ese momento encargado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la idea es que este levantamiento pueda tener comparación con este estudio que se realizó en el año 2015. Y por supuesto que agregue nueva información para poder perfilar muy bien a quienes hoy día están ejerciendo el comercio ambulante ilegal. Ya, y eso también me imagino tiene implícito el fenómeno de que esto ha ido mutando, cambiando, complejizándose, que a lo mejor el comercio ambulante de hoy no es exactamente el mismo comercio de antes o que no está en el mismo lugar o no los protagonizan las mismas personas. ¿Está como esa idea implícita en la idea también de hacer esa comparación y ver la evolución? Sí, ciertamente el país del 2015 es muy distinto al país del 2022. Tenemos un estallido social con una crisis, con una pandemia, con una crisis económica, el fenómeno de la migración. Ciertamente todas estas distintas causas han generado cambio en la composición del comercio ambulante ilegal o son parte de la hipótesis que nos planteamos y creemos que es importante entonces tener una medición actualizada del fenómeno para poder generar políticas públicas que sean más pertinentes en la materia. ¿Qué es exactamente lo que se busca conocer, Cristian, con este estudio? El estudio va a contemplar 5.000 observaciones y 3.200 encuestas, tanto a compradores como a vendedores ambulantes, en 20 puntos de la ciudad de Santiago que tengan mayor complejidad de comercio ambulante ilegal. Lo anterior también en conjunto con entrevistas en profundidad. Y la parte que es bastante novedosa del proyecto es que no nos vamos a quedar solamente en el diagnóstico, sino que también vamos a avanzar a construir una política pública con la forma de un plan integral que fomente la coordinación intersectorial, la cooperación público-privada, es decir, que fomente el esfuerzo de todos los actores relevantes en la materia para aportar a la solución. Ciertamente esa es una innovación muy relevante y esperamos poder tomar los insumos del estudio para construir una política pública que permita tener un mayor impacto y con ello ayudar a toda la ciudadanía a mitigar este fenómeno. Claro, parece bien interesante eso, el contar con información certera, real, para poder tratar de dar solución a un fenómeno que debe tener un montón de explicaciones, muchas aristas, que es muy complejo. No es llegar y sacar a una persona, ahí hay una familia, una cadena que se ve dañada, esa persona puede estar en un grado de vulnerabilidad importante. No sé si el objetivo final tiene que ver también con ayudar a las personas que están hoy día en el comercio ambulante a reconvertirse, a lograr una fuente de trabajo que sí tenga protección y que sí en el fondo les permita salir de esa vulnerabilidad. Ciertamente una de las principales motivaciones de este estudio y la política pública es ayudar efectivamente a un tránsito a la formalización o a la reconversión. Entendemos que el comercio es un fenómeno con múltiples aristas, múltiples dimensiones, y una de ellas es profundamente social. Por ejemplo, en el estudio del 2015 vemos que casi la mitad de los vendedores ambulantes tienen otro familiar que trabaja como vendedor ambulante y aproximadamente 3 no tienen otras fuentes de ingreso. Entonces, no podemos mirar esta temática solamente de una perspectiva de control, sino que tenemos que entender que tiene una profunda dimensión social de la cual la política pública tiene que hacerse cargo. ¿Esto también busca llegar a lo que está detrás de esa persona que va a contestar el estudio? Porque aquí hay distinta naturaleza y distintos factores detrás de... Ayer lo decía la alcaldesa Matei, decía, uno ve la persona, la señora que está con el pañito, a lo mejor vendiendo algo,
Uno presume que ahí está como la lógica de poder llevar recursos a su casa, pero también hay una lógica que puede ser una mafia delictual. Hemos visto cómo estas mafias se toman el territorio, lo arriendan, ponen como condición tener guardias. Entonces, aquí muchos apuntan a que, claro, tú puedes controlar que esa persona no esté con su pañito, pero ¿qué pasa con todo lo que está detrás? Que serían como los peces gordos. ¿Podría este estudio de alguna manera llevar a la autoridad a lo que está detrás, a entender esa lógica que es mucho más compleja y que raya en el delito más duro, digamos? Creo que acá hay dos temas y es importante comprenderlo muy bien y poder separarlos para generar políticas públicas pertinentes. En primera instancia, entender efectivamente los distintos perfiles de comerciantes ambulantes. Es distinto a alguien que vende su artesanía, ¿sí? A que alguien que puede estar efectivamente asociado con un comercio ilegal o un comercio organizado, de un crimen organizado de mayor complejidad. Eso por un lado. Entendemos que el esfuerzo que se va a realizar al alero de este estudio es complementario a los esfuerzos también que va a hacer el gobierno central, por ejemplo, con su trabajo con las policías, con otros actores relevantes, para abordar también la lista del crimen organizado, la conexión con el crimen organizado que tiene este fenómeno en algunos casos, no para todos los casos de comerciante ambulante. Entonces, entendemos este estudio como un esfuerzo complementario dentro de una agenda que es más amplia, la cual ha llevado adelante y promovido el gobierno regional metropolitano de Santiago en conjunto con otros actores. Entiendo que una de las partes de este estudio también busca saber cuánta disposición hay de las propias personas a dejar este tipo de trabajo, empleo informal, ilegal, además, y poder reconvertirse. ¿Cómo se va a abordar esa dimensión? Porque me imagino además que para hacer este estudio van a tener que contar con la voluntad de las personas que quieran entregar las respuestas y que, por ejemplo, den luces de eso, de qué tan fácil o difícil es que las personas se reconviertan cuando muchas veces, me imagino, no tienen formaciones, que puede ser parte de la explicación, que les permita desempeñarse en otra cosa. El estudio contempla 1.600 entrevistas a vendedores ambulantes y 40 entrevistas en profundidad. Y queremos en ello efectivamente poder construir un perfil o entender los distintos perfiles que hay de comerciante ambulante, porque la hipótesis que planteamos es que va a haber probablemente un segmento de estos comerciantes ambulantes que pueden transitar con mayor facilidad a una reconversión o a una formalización, y hay otros para los cuales probablemente sea más difícil. Y entender esas causas y esas distintas, esa caracterización con mucha riqueza es uno de los principales objetivos de este estudio, porque sin esa comprensión podemos diseñar luego políticas públicas eficaces o pertinentes que aborden esas causas. Y por eso la conexión es tan importante entre el levantamiento de la información, el diagnóstico y la construcción de la política pública. Una de sus principales innovaciones es que juntamos estas dos partes. ¿Cuánto debería demorar este estudio, Cristian? Y en el fondo, ¿cuándo se completa? Porque una cosa va a ser, me imagino, tener estos perfiles, poder tener ciertas características, diagnosticar hoy día lo que hay en las calles, pero también hemos hablado de que esto va a servir para el desarrollo de políticas públicas, de políticas de reconversión, de poder ayudar de alguna manera también a estas personas, evitar el delito, etcétera. ¿Cuándo termina este estudio y cuándo debería estar implementada esa política o las políticas públicas que de él se desprendan y se diseñen? Las dos partes del estudio que comento, tanto la caracterización propiamente tal con la construcción de la política pública, en suma abarcan 9 meses, ¿ya? Y eso es lo que se ha comunicado ampliamente. Luego, la implementación naturalmente no depende de los esfuerzos que realice la Universidad Católica, sino también de los distintos actores relevantes para combatir la problemática. Sí, es importante destacar que la propuesta de política pública que se realice va a ser a través de un proceso participativo que recoja las mejores experiencias que conocemos de distintos actores que están abordando esta problemática. Entonces, esperamos que al recoger estas experiencias que queden plasmadas en un plan integral con la cooperación público-privada de distintos estamentos, sectores del Ejecutivo, y también el gobierno regional,
pueda eso facilitar una fluida implementación de las medidas que allí se propongan, las cuales también van a ser co-construidas con estos actores. Eso te iba a preguntar, porque en el fondo ya, hacer el diagnóstico, la caracterización, me imagino que tiene más que ver con la aplicación de esta encuesta, el poder conversar con las personas, el poder responder todos los ítems y todas las observaciones que ustedes vayan a hacer. Pero el diseño de la política pública, para que después pueda ser aplicable, me imagino, también tiene que obedecer aspectos locales, a los recursos. Yo no sé si aquí, en esa fase, entran los alcaldes, a quienes vimos ayer, de distintas tendencias, y lo considero muy positivo, dispuestos a colaborar, si va a ser en conjunto con el gobierno metropolitano, porque lamentablemente en este tipo de temas y en casi todos, las brechas entre una comuna y otra condicionan el cómo tú puedas ejecutar la política pública. No sé si puede ser una política pública pareja para todos, porque a lo mejor no va a ser viable. Lo que tenemos en mente es un plan integral con participación de distintos actores y ciertamente con una construcción activa de de todas las instituciones relevantes que usted menciona, Carla. Entendemos que tener la mirada territorial es fundamental. La realidad de algunos sectores de la ciudad no necesariamente va a ser equivalente a la realidad de otra. ¿Ya? Y esa era inherente complejidad del fenómeno. Entonces, imaginamos este proceso con la colaboración activa de varias de las autoridades relevantes en la materia. Ciertamente no lo podríamos realizar de otra manera, porque si no quedaría un esfuerzo meramente teórico, el cual no tendría una aplicación práctica, y eso ciertamente es un escenario que queremos evitar. Queremos que lo que se desarrolle al hilo de este trabajo efectivamente pueda ser una política pública que pueda ser implementada por las autoridades. Sí, y te quiero preguntar, en esa política pública o las políticas públicas que se diseñen para darle solución al tema del comercio ambulante, ¿qué tan importante es que sea sostenible en el tiempo? Porque hoy día lo que estamos viendo es más bien una reacción a un fenómeno que ha ido en aumento y que además está comprometiendo la seguridad, que es un tema que está al centro de la agenda, por cierto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Más carabineros en sectores estratégicos, intervenciones, pero pareciera haber cierto consenso en dos cosas, que eso funciona para el sector, han bajado los delitos, Carabineros ha entregado balance de lo que pasa en MEX, por ejemplo, y claro que han bajado los delitos. El problema, es lo que dicen muchos alcaldes también, es que el comercio ambulante se empieza a ir a otros lugares, se empieza a desparramar, a correr, digamos, y eso no hace sostenible finalmente el que tú puedas poner carabineros en cada uno de los puntos. ¿Qué tan relevante va a ser que esas políticas que se delinean sean sostenibles en el tiempo y estén preparadas para la evolución que esto puede seguir teniendo? Tampoco es un fenómeno que se mantenga así como inerte en el tiempo, va teniendo nuevas características. Ciertamente esto fue un punto discutido ayer en la conversación, de que hay que comprender este fenómeno como un fenómeno regional, más allá de un barrio específico, y que por ende requiere una política pública integral de carácter regional. Y eso van a ser los esfuerzos que vamos a realizar en la materia, por eso que el estudio ha sido encargado por el gobierno regional metropolitano, para que tenga esa lógica, que no vaya a pasar que simplemente porque ponemos mucho control policial, solucionamos problemas en un sector en específico, pero ese problema se desplace a otro, sino que también tenga esta mirada bastante más integral. Y la sustentabilidad de esta iniciativa es fundamental. Muchas veces tenemos políticas públicas que no perduran en el tiempo, y parte de lo que queremos hacer en este estudio es ayudar a desarrollar. Para poder construir esta política pública, necesitamos primero desarrollar una metodología que nos permita construirla, y esa metodología queremos ponerla a disposición de múltiples actores para construir otras políticas públicas, para que también este plan integral tenga un sostén en el tiempo. Y ese sostén en el tiempo naturalmente requiere contar con ciertos indicadores que vamos a ir monitoreando, tener un correlato con el presupuesto, y queremos facilitar en este proceso de elaboración de este estudio, generar esas condiciones que nos permitan efectivamente implementar políticas públicas perdurables en el tiempo. Bien, pues Cristian Crespo, subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, queremos agradecerle por habernos explicado un poquitito más de este estudio, que va a ser un insumo relevante para un tema que hoy día está presente de forma bien transversal en muchas comunas, sobre todo aquí en la región metropolitana. Después esto a lo mejor se puede extender hacia las regiones. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación. Nos vemos.